Todos sabemos, vamos a titular este mensaje Rompiendo Cadenas, ¿sí? Así que si quieres poner anotar ahí, Rompiendo Cadenas. ¿Qué? Me gusta mucho la expresión ahí, Números capítulo 11. Me gusta mucho la expresión de la NTV. Estuve hoy mirando. Jehová envía codornices al pueblo de Israel. ¿Sí? Vamos a ir en Números capítulo 11. Dice, demos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? A ver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo encontraron? 11.1. Números 11.1. 11.1. Vemos toda la ocasión, ¿sí? Qué es lo que había acontecido. Sabemos toda la historia ¿sí? Sabemos toda la historia de lo que pasó en el pueblo de Israel. Abraham, vino Isaac vino Jacob vino, a Jacob el Señor le puso por nombre, un poquitito, sacar un poquito de grave y darle uno. Hola. 1, 2. Ahí un poquito. Decíamos, vino Dios, el Señor, Jacob se encuentra con el ángel, ¿sí? ¿Sí? No voy a dejarte hasta que tengo que recibir tu bendición, ¿sí? Entonces se mantuvo firme Jacob, ¿sí? Y el Señor, a través de que se puso firme, le puso por nombre Israel, que significa permanecer en él, ¿sí? Permanecer en él. ¿Sí? Entonces que Jacob se mantuvo firme porque él quería algo, percibía algo y sabía que este ángel venía de parte de Dios, ¿sí? Y a través de Jacob viene todo el pueblo de Israel, ¿sí? Vienen todas las tribus y vemos todo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? A través de José, que él estuvo, ¿se sabe la historia de José? Sí, todos saben la historia de José, ¿no? Él estuvo en Israel, fue vendido por los hermanos, después lo vendieron y cayó justo en Egipto, ¿sí? Por un tiempo estuvo en la cárcel, después salió, Dios lo guardó, fue el proceso de Dios en la vida de José, y José después fue usado por el Señor, Dios lo levantó, y hasta que lo puso como gobernador de Egipto, segundo después del faraón. Después vinieron los hermanos, vino la sequía, el hambre, el tiempo de vaca flaca, y vinieron los hermanos mismos a buscar la provisión. Y ahí vino todo, entonces José se trajo a toda su familia, el hermano, a vivir a Egipto. Y bueno, Dios empezó a multiplicar a Israel, porque era el pueblo escogido, la nación escogida, y entonces los egipcios empezaron a alertarse porque estaban siendo multiplicados, y estaban siendo multiplicados todo el pueblo, y eran más numerosos que los egipcios. Y los egipcios empezaron a parar la satélite, tenían miedo, y lo empezaron a tomar por esclavos, ¿sí? Ya no estaba más José, ya no estaba más el faraón, y bueno, y fueron esclavos por 400 años, ¿sí? Y estuvieron ahí muchas generaciones pasadas, hasta que dice que Dios escuchó el clamor y la súplica de su pueblo. En el número capítulo 11, ¿sí? Y a través de eso viene el escogido de Dios, Moisés, ¿sí?
que estuvo... Dios no elige a cualquiera. Dios prepara sus propósitos, ¿sí? Dios prepara todo lo que Él quiere hacer a través de algo lindo, ¿sí? Dios no iba a usar a un hombre que haya sido criado en Grecia ni en Roma, sino que tenía que ser criado en Egipto y saber las costumbres de Egipto, ¿sí? Para poder sacar al pueblo de ese lugar, ¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros venimos de Egipto. Dios da el ejemplo del mundo, de la vida anterior nuestra, de nuestra mala vida, cuando no estábamos en Él, estábamos viviendo errantes, fuera de su voluntad, hasta que Él nos llama como lo llamó a Moisés, ¿sí? Y bueno, Dios lo llama a Moisés y saca al pueblo de Egipto y sabemos, lo introduce a la tierra prometida y empieza a caminar y surge esto. Moisés muchas veces renegó con el pueblo y dice así: me gusta mucho esta expresión. Dios estaba preparando la vida del pueblo de Israel. Entonces fíjense, en NTV dice: poco después, versículo 1 del capítulo 11, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones. Esto quiero tocar, ¿sí? De las privaciones. Me encanta esta expresión en esta versión NTV. ¿Y qué dice? De las privaciones que enfrentaba. Muchas veces nos quejamos: ¿y por qué Dios me dice? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué? Y el pueblo estaba como nosotros, ¿sí? Usted sabe que cuando hay un Dios, dice, son muchos los llamados, dice la palabra, y pocos los escogidos. Ahí tenemos. Vemos que en el desierto cayeron muchos, rezongaron, y muchos murieron en el desierto, ¿no? Quedaron ahí, sin ver la tierra prometida por su vida, como vivieron, como actuaron en su vida, como cristianos, como decir así, como hijos, ¿sí? Todos nosotros hemos salido de Egipto. Hemos salido de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud que nos asedía, que nos hacía mal, que estábamos erróneos, viviendo erróneamente. Y a veces nos pinta eso, las privaciones. ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Sí? ¿Qué quería hacer el pueblo de Israel? Dice que se acordó. Dice: poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó todo lo que decían. ¿Qué es lo que decían? Miles de cosas. ¿Por qué? ¡Qué rico! ¡Qué lindo esos cajones de Heineken que tomaban! ¡Qué sabor! ¡Cómo entraba en la garganta! La vida que llevaba todos los domingos. Iba con la familia, esto, disfrutaba el verano para poder estar, ¿sí? Tantas cosas lindas. Pero cuando Dios nos llama, ¿sí? Dios escogió al pueblo de Israel, ¿sí? Dios no quería que el pueblo de Israel sea como las otras naciones, como los otros pueblos. Era una nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, ¿sí? Que Dios los sacó de las tinieblas. ¿A dónde? Lo trasladó. ¿A dónde? Hay algo
tan fuerte acá, tan fuerte, dice, de los trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nos traspasó, nos llamó, nos escogió para vivir una vida diferente, para conocer una vida diferente. No solo vivir, sino conocer, experimentar, palpar, expresar una vida diferente en Él. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. ¿Sí? Y nosotros a través de Cristo somos luz para este mundo. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel quería volver a la esclavitud. Solo por la comida que había comido durante todo ese tiempo de esclavitud. Dice así: y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor, se encendió contra ellos y envió, dice, fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Con misericordia. ¿Sí? Como para demostrar que él estaba enojado, que él los quería hacer vivir algo diferente. Amén. A veces, hermano, lo que es el cansarse de la privacidad. ¿Qué es la privacidad? Yo estaba buscando ejemplo de lo que es la palabra privacidad. Miren lo que dice. Privación, dice. Acción de despojar, impedir o privar. Nosotros a veces queremos, pero ¿por qué el Señor no deja esto que yo haga esto? ¿Pero por qué el Señor? ¿Pero por qué? Muchas veces, esto es una realidad. ¿Quién quiere ser del montón? ¿Quién quiere ser un escogido de Dios? Del montón ya hay muchos, ¿o no? Pero ¿quién quiere decir, Señor, yo soy? Yo. Cuando levantamos las manos al Señor, decimos, yo quiero servirte, yo quiero estar contigo, yo quiero conocerte. Bueno, entonces prepárate. Porque hay cosas, me acuerdo el otro domingo hablábamos de Sansón, ¿se acuerdan? ¿Sí? De la vida nazareo, sí, el otro domingo. De la vida nazarea de Sansón, una vida totalmente diferente, una vida apartada, ¿sí? Pero a veces el pueblo de Israel se estaba quejando, ¿sí? Dice, privación, acción de despojar. Eso es privación, acción de despojar. Y si no vamos muy lejos, ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, despojémonos, dice en el Reina Valera. Y en esta dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. Quitémonos todo peso. A veces la familia es un peso, porque llevamos y es una carga para nuestra vida. A veces los sentimientos es un peso, las emociones son un peso. Y tantas cosas que nos cautiva todo este mundo, ¿sí? Toda esta vida de, vamos a decirlo así, egipcia, ¿sí? Entonces no nos permite correr bien la carrera, ¿sí? Y eso es lo que habla el Señor. Y el pueblo de Israel se cansó de estas privacidades que Dios le había planteado y le había llevado para su vida, para una mejor vida, para cosas que Él tenía preparado para este pueblo, ¿sí? Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar.
Y el pecado uno dice, bueno, matar, robar, decir malas palabras, mentir. Y uno se imagina pecado lo peor. Pero pecado también es desobedecer a Dios. Desobedecer su palabra es pecado. Hacer lo que yo quiero es pecado. Actuar a través de mi orgullo y de hacer lo que yo quiero hacer y no lo que dice la palabra o lo que me están enseñando, también es pecado. Por eso la palabra dice así. Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr. Porque empezamos a correr una vida diferente, una vida de peso. Dios nos quiere impedir de poder correr una vida liviana. Y más allá de eso podemos llevarlo a tantas cosas, todos estos pesos que nos asedian. Odio, rencor, envidia, tristeza, mala vida, egoísmo. ¿Qué más? Todo ese bolso, ¿viste como la bolsa del postal de Papá Noel? Llevamos a veces nosotros, ¿no? Todo cargado con todas esas cosas. Y a veces nos queremos parecer a Papá Noel. Hago lo que quiero. Y no nos damos cuenta que nos impide correr una carrera tan liviana, tan profunda, de conocimiento, de poder conocer más a Cristo, de poder entender más a Él. Por eso decir, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Con perseverancia. Reina Valera dice con paciencia. Y la paciencia es sinónimo a la perseverancia. Insistir, seguir. Pero cuando entramos en un corazón duro, entramos en una situación de egoísmo y ponemos una coraza al Señor, y ahí tenemos un problema. ¿Sí? Ya es algo que va a impedir mi carrera libre en el Señor. Porque ya no es lo mismo. Y el Señor habla de todas esas cosas que nos asedia, nos impide, nos pesa, nos hace incómodo. ¿Sí? Corra una carrera, haga un atletismo, de resistencia de varios kilómetros y póngase una mochila con 2 bolsas de cemento en la espalda. ¿Cómo lo va a correr? Está complicada la carrera, ¿no? Ya con una bolsa sola de cemento ya va a estar complicado. Y el Señor no quiere facilitar eso. El Señor quería facilitar al pueblo. Por eso había cosas, privacidades que no se podían. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva? Podés comer de todo lo que hay, pero menos esto. Siempre hay algo que no. ¿Sí? Cuando éramos chicos, o nosotros mismos, nuestros hijos, esto sí, esto no. Siempre tenía que haber algo que no. ¿Por qué todo sí? ¿Por qué tenemos que recibir del Señor todo sí? Pero cuando nos dicen no, o el Señor nos dice no, ya largamos la propina. No, pues Señor, yo pensaba que... Y empezamos como el Chavo. ¿Cómo es el Chavo? Y nos quedamos en el funfurneo. ¿Sí? Pero Señor, Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios te ha llamado y ha escogido tu vida en el momento que vos dijiste, Señor, yo quiero, heme aquí. ¿Sí?
desde aquí. Amén. Porque es lindo servirle, estar en Él, ser completo en Él. Y un pastor una vuelta dijo, ¿quieres saber si eres útil al Señor? Servile, hacé, trabajá. No esperes que te digan qué hacer. Hacé, preguntá, ¿qué puedo hacer? Porque en la obra del Señor hay necesidad de toda clase. ¿Sí? Hay necesidad, hacé. No esperen que te instruyan, que te digan, que te enseñen. Hoy enseñar tenemos que ser enseñados, instruidos, pero no esperes a que te digan qué es lo que tienes que hacer. Sino, uno tiene que incentivar. ¿Qué pasó con Josué, con Caleb, cuando fueron a espiar la tierra? ¿Sí? Ellos no. Habían 10 jóvenes que desanimaban al pueblo, pero ellos no. ¿Sí? No se preocupen. No se preocupen. Nosotros los comeremos como Él nos va a libertar. Él es Dios. Él nos va a libertar. Él se va a encargar de todo. ¿Sí? Quizás eran unos jovencitos que estaban recién entrando, ¿sí? Josué y Caleb. Josué al lado de Moisés, Caleb ahí también cerquita. Estaban ahí cerca del ministerio para trabajar. Y ellos después fueron los que quedaron, la descendencia. ¿Sí? Por eso necesitamos, hermano, dejar un poco el mundo, dejar un poco los sentimientos, las emociones. Y no se enoje ni se ponga rebelde. Oh, tengo que ir a tal lugar. No. Y vino fulanito, fulanita, sultanito. Quiero estar con mi familia. Y a veces nos juegan en contra, ¿sí? Para poder vivir una vida completa en Cristo, ¿sí? Y el pueblo de Israel pasaba esto, ¿sí? Y impedía, había un resto de la gente del pueblo de Israel, varias generaciones, que quedaron en el desierto, murieron en el desierto, fueron enterrados en el desierto, y no vieron la tierra prometida. A causa de esto que vemos ahora, a causa de quejarse de las privaciones de Dios, ¿sí? De las privaciones. Se cansaron de que Dios le diga no. Hermano, no te canses, ¿sí? Porque es algo, es Dios escogiéndote para algo hermoso, para su voluntad, para que vos puedas reflejar el amor de Cristo, el amor de su Hijo, ¿sí? En ti. Amén. 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 Dios nos llama a poder vivir una vida completa en Él, una vida plena en Cristo. En el medio del desierto, Dios siempre sustentando al pueblo, ¿sí? Siempre trayendo provisión, el maná, el pan de vida, que simbolizaba, en el tiempo que simboliza a Cristo, ¿sí? Los codornices, el agua de la roca, todo simbolizaba a Cristo, ¿sí? El pan de vida. Hoy en día vemos que es el Señor proveyendo. Él provee en lo espiritual a nuestras vidas. No le digamos no. No nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? No nos cansemos de hacer el bien, de hacer lo que nos corresponde, lo que el Señor nos dice. El pueblo se cansó. Dice, acción de privaciones, acción de despojar, impedir o privar. Similar al nombre femenino, carencia o falla de algo en alguien capaz de tenerlo. ¿Sí? Repito, carencia
o falla de algo en alguien capaz de tenerlo. El persistir, ¿sí? Yo lo puedo lograr, lo necesito en mi vida, lo voy a lograr en Él. Yo soy capaz. Amén. Soy capaz. Yo lo logro. Esa carencia puede estar en mi vida, pero hay algo más profundo en mí, más interior en mí, que es en Cristo en mí. Lo puedo hacer con la ayuda del Señor. Si voy más, puedo dar una tregua más, una legua más, un paso más. Lo puedo hacer. Por eso el Señor habla allí en Josué: esfuérzate, dice a Josué, esfuérzate, más allá de tu fuerza. Puedes ir más allá de tu fuerza. ¿Sí? Era Dios manifestando el poder de Cristo, ¿sí? A Josué. ¿Sí? ¿Qué le dice el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Se estaba manifestando el poder de Cristo en su vida. Tú lo puedes hacer. Ve más allá de tus fuerzas. Podés. Si te van las fuerzas, viene Cristo en vos. Él te ayuda. Porque no eres tú. Cuando se van tus fuerzas, es ahí donde se glorifica Cristo. ¿Sí? Es ahí donde Cristo se glorifica en vos. Porque ahí es donde se manifiesta. ¿Cómo lo logré? Y ahí es donde se glorifica el Señor en tu vida, en nuestra vida. ¿Cómo lo logré esto? ¿Cómo lo hice? Es Cristo. Es el Señor. Y ahí es donde se empieza a multiplicar la fe en nosotros. Amén. Amén. Qué importante, ¿sí? Por eso, acá vemos, dice, versículo 2, así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró, el Señor, el fuego, cuando él oró al Señor, cuando Moisés oró al Señor, el fuego se apagó, ¿sí? A veces nos mandamos las nuestras, ¿sí? Y nos encontramos en que no podemos salir. Moisés. Pero ya nos mandamos. Pastor, Moisés. ¿Pasa eso o no? ¿Por qué me pasa esto, pastor? ¿Y qué hiciste antes? ¿Qué hiciste? Dice que el pueblo empezó a quejarse de las privaciones que tenía. Yo te digo en esta noche, Dios te escogió, ¿sí? Y Dios te ató a Él. Ahora, tú no te puedes escapar. Y si tú te quieres escapar, ay, si el Señor te suelta. Yo no quiero que el Señor me suelte. Yo no quiero que el Señor me suelte, quiero estar atado. Atado a su amor. Somos esclavos de Cristo. ¿Sí? Pablo lo mismo decía. Muchos dicen, Pablo, ¿por qué dejaste de hinchar con ese Dios? Siempre oras a ese Dios, hablas con ese Dios, y vos siempre igual, estás con ese Jesús. Pareces un esclavo. Y Pablo dice, sí. Esclavo por amor. El amor de Cristo me consume, me cautiva, me cautiva, me ata. El amor de Cristo me ata. Y muchas veces andamos atados a deseos desordenados, a las cosas de este mundo, a cosas, y dejamos que nos envuelva el enemigo, ¿sí? Con cosas que no tienen importancia, pero es insignificante, y estamos sujetados a eso. No, pero ¿cómo puedo ser?
y no tiene importancia. Es algo insignificante y a veces lo tenemos como que es algo grande y no nos damos cuenta que el enemigo me está envolviendo y me está atando. ¿Sí? Me está atando porque es algo desordenado en mi vida. Es algo que no está bien ubicado, no está bien ordenado en mi vida. Es algo de la carne. Es algo que está en nosotros, que se tiene que arreglar. Lo tenemos que arreglar, pero sabemos que Dios lucha. Es algo que Dios no prohíbe para nuestro bien. No es que nos prohíbe porque Dios es egoísta, no. Es que Dios dice, al pueblo le decía, tranquilo, no les conviene volver a Egipto. Ellos querían todo, querían las cebollas, los ajíes, los puerros, los pepinos. Extrañaba la cebolla, extrañaba todo lo que había en Egipto. Todo. No se olvidaban ni una. Estamos hastiados de este maná que tenemos que estar pisándolo, siempre el mismo sabor. Hermano, ¿usted está cansado de la palabra de Dios? ¿Está cansado de comer de Cristo? Si usted se cansó es porque no ha comido todavía de Cristo. No ha saboreado de Cristo. ¿Sí? No lo ha saboreado. Ha probado un cachito nada más. Acá. Y quedó en el labio nada más. Qué rico. Pero no lo ha masticado todavía. No lo ha saboreado. O sea, no ha disfrutado de Cristo. Y quizás está disfrutando más del pecado que la comida que es Cristo, espiritual. Pero ¿qué dice? El pecado que es dulce como la miel y su fin es amargo como la hiel. Y muchos estamos ahí disfrutando y lo seguimos ahí para que no venga lo amargo. Yo lo tenemos ahí en el paladar, qué rico, pero cuando no lo queremos tragar, porque cuando lo tragamos es amargo. Así está bien. Y muchos estamos así. Estamos saboreando las pasiones desordenadas, las pasiones que nos separa de Dios, que nos hace, como dice la palabra, es un peso en nosotros. Un peso. Es estorbo para poder correr la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? ¿Cuántos están preparados para correr la carrera que tenemos por delante? ¿Sí? ¿Estamos preparados? ¿Queremos correr la carrera? Somos atletas que, a veces somos como esos atletas, ¿sí?, que nos encontramos en una valla y es media alta la valla de las otras que venimos saltando, quizás un poquito más alta. Y a veces nos detenemos delante de esas vallas. Y a veces por no querer enfrentar eso, no vamos a ver nunca qué hay detrás de eso. ¿Sí? Y el Señor ahí está animando. Vamos, salte. Y a veces nuestro mismo miedo, qué es lo que va a pasar después de esto, nos da miedo. Y estamos rondando siempre en la misma. ¿Sí? Muchas cosas que nos frenan en el camino del Señor. El texto dice: corrías bien, ¿qué te ha detenido? ¿Qué te detuvo? ¿Te cansaste de las privacidades del Señor?
Si cansaste que el Señor te diga no para tu bien. ¿Eh? Yo me imagino a veces nosotros como esos chicos ahí con los brazos cruzaditos, ahí, ¿no? La cabeza agachada, enojado. A veces estamos así en esa posición, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? No. Yo quiero hacer esto. ¿Por qué no lo puedo? Y es la lucha. Es la lucha. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Y quién va a ganar en esa lucha? ¿Tu vieja naturaleza o la naturaleza de Cristo en vos? ¿Quién gana esa pulseada? Está en nosotros, ¿no? ¿A quién dejar fluir? ¿A Cristo o al viejo Adán que hay en mí? ¿A quién dejamos fluir? O sea que en ese momento es donde tengo que morir. En ese instante es donde tengo que morir, tengo que renunciar a mí. A veces tengo que renunciar a mis sentimientos, tengo que renunciar a mis emociones. Pero eso es algo que elegimos nosotros. Pero no es para mal, ¿eh? No es para mal esto. Es para bien. Es para una vida eterna. ¿Sí? Porque lo temporal, lo terrenal se echa a perder. ¿Sí? Pero cuando entendemos y empezamos a vivir una vida más allá, que tengo esto es verdad, tengo un país, una nación, una vida más allá de esto temporal, que yo estoy de paso acá. La palabra de Dios, soy peregrino y extranjero, no pertenezco a este lugar, vivo en este lugar, camino en este lugar, pero no pertenezco a este lugar. Estoy de paso. Y si yo entiendo esto, porque a veces las cosas de este mundo, y yo dejo entrar cosas de esta tierra, en todo lo que decimos, todo emocional, sentimental, todo, dejo entrar en mi vida, y eso me va a frenar, y eso es lo que me frena, y esos son los pesos que me asedian, que me estancan. Y no puedo saltar esa valla y ver qué hay detrás de esa valla. Y el Señor está ahí animando, no, vamos, este es mi hijo, vamos, tú lo puedes hacer, vamos. Deja morir en tu yo. Deja que yo viva en ti. Tienes que morir tu yo. Tienes que dejar que yo viva en vos. Y cuando empezamos a relacionarnos en esa área y dejar que Cristo viva en nosotros, Cristo, y todo depende de nosotros, hermanos, todo depende. Hablamos con los líderes en este tiempo de que mis hijos dependen de mí, de cómo yo esté viviendo. Más allá que a veces los chicos viven, sabemos, la adolescencia es un tiempo, una etapa difícil, de crisis, de que se encuentran emociones, hay emociones encontradas que anhelan. Se llama adolescencia, adolecen, anhelan, desean lucecitas que se le prenden en el camino. Quieren probar, a ver qué se siente. Pero cuando se encuentran de que es vanidad temporal, el Señor quiere llevarnos a una vida plena, conocerlo, experimentar su amor. Y eso es lo que quería hacerle entender Dios al pueblo de Israel. Versículo 2, así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró, al Señor el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa el lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas, dice,
de Egipto. Había gente, ¿sí?, entre medio del pueblo de Israel, que eran de Israel, pero tenían su corazón ¿en dónde? En Egipto. No se olvidaban de Egipto. Querían volverse a Egipto por todo lo que habían comido y disfrutado en ese lugar. Y no veían que detrás de todo eso había una vida eterna, una vida de promesas, una tierra de promesas. ¿Sí? Dios tenía algo hermoso con ellos, algo único para ellos. Entonces empezaron a decir: qué lindo, qué rico. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo me gusta la carne? ¿Sí? ¿A usted le gusta la carne? A todos nos gusta la carne. Dicen: ¿cómo nos acordamos del pescado? Marisco, cornalito, raba, mejillón, la picadita de marisco que comía ahí en el costanero. Bueno, qué rico, qué sabroso. Dice que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. ¡Qué tremendo! Hermano, ¿usted perdió el apetito? ¿Perdió el apetito de Cristo? ¿No quiere comer más de Cristo? Qué pregunta esa, ¿no? ¿No quiere saber más nada de Cristo? ¿De comer el maná? ¿De disfrutar del pan de vida? Ay, que el Señor nos libre de eso, ¿no? Porque vamos a terminar mal, hermano. Vamos a terminar en el desierto, a mitad de camino. Yo no quiero terminar, no quiero quedarme en el camino, sino que quiero disfrutar de todo lo que Dios tiene para mi vida, para mis hijos, para mis nietos, mis bisnietos, tataranietos. Quiero disfrutar de todo lo que hay para mis generaciones. Amén. Póngase de pie esta noche. ¿Qué es lo que quiere hacer usted, hermano? ¿Cuál es tu decisión?